Hermanos en el exterior, recuerden esto: cuando la oposición vuelva a pedirles el voto en las próximas elecciones, no saben aceptar su derrota y quieren hacer lo que sea para levantar cabeza y salir de esta aplastante derrota. Mira toda esta noticia y entérate lo que pasó. ¿Cómo están, amigos suscriptores de Tendencia Mundial? Yo soy Wilson Valencia y, como siempre, te traigo las últimas noticias más impactantes de El Salvador, en un formato sin cortes comerciales, en una noticia donde tu opinión importa demasiado. Así que empecemos con la noticia. René Martínez, sociólogo y escritor, está con nosotros muchas veces porque su análisis es muy interesante y pues es especialista en formular diferentes opiniones. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal 10. Muy amable por tu opinión sobre mí. Claro que sí. Estamos ciertamente, son jornadas muy cansadas, ¿no? Pero sí, vale la pena porque estamos hablando de el proceso electoral más importante de nuestro país y el que ha dejado los hechos históricos más relevantes, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Como siempre, le mando un saludo a los salvadoreños internacionales, que fueron los que le dieron inicio a este proceso histórico, ¿verdad? Y se desbordaron no solo en los lugares de votación, sino que también en motivación, en entusiasmo y sobre todo, ¿no?, en mucho orgullo de ser salvadoreño. ¿Materializaron ese deseo de la continuidad por el rumbo que lleva El Salvador? Estas elecciones han sido, más que proceso electoral, han sido un proceso político. Prácticamente de lo que se trató el 4 de febrero fue de plebiscitar toda la gestión, la histórica gestión del presidente Nayib Bukele, viendo cómo en cuestión de unos pocos años, ¿verdad?, no más de 3 años, logramos pasar de ser el país más peligroso del mundo a ser uno de los países o el país más seguro de toda la región occidental, ¿ya? Ese es un logro histórico no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, y precisamente como participación política estas elecciones creo yo que significan el último enfrentamiento entre lo que es la perversión del pasado y las esperanzas del futuro. Una perversión del pasado que está personificada en la oposición, una oposición que ha demostrado ser no solo perversa, sino que altamente nociva para los intereses de la población, una oposición que la única propuesta que tenían y que tienen todavía es la de darle marcha atrás al Plan Control Territorial, quitar el régimen de excepción y por lo tanto regresarnos a aquella época de la gran delincuencia en la cual lo que contábamos diariamente eran el número de asesinados, ¿no?, frente a una sociedad como la nuestra en la cual lo que estamos contando son días sin homicidio. Entonces ese fue un enfrentamiento político y por lo tanto fue también un plebiscito de facto de la gestión del presidente Nayib Bukele y de la Asamblea Legislativa, y el resultado es histórico, ¿no?, un apoyo multitudinario a la gestión del presidente y un apoyo multitudinario también a la Asamblea, a la bancada 100 de la Asamblea Legislativa para que conjuntamente puedan seguir reinventando este país y podamos ir dando pasos agigantados hacia lo que es una sociedad tal cual del siglo XXI. Sí. Entonces, ha sido participación política, porque el pueblo ha manifestado precisamente el poder popular a través del voto. No solo se trató de ir a resolver o a contar votos, sino que se trató de plebiscitar esa gestión, se trató de ejercer el poder. Y ciertamente lo que vimos el domingo fue el ejercicio del poder popular expresado en las urnas, que era lo que todos estábamos esperando, ¿no?, porque solo a una mente perversa puede estar interesada en volver al pasado. Sin embargo, eso es lo que tenemos de cara a la oposición y pues el resultado ha sido histórico.
ha sido reconocido por una inmensa cantidad de países en el mundo, ha sido envidiado este proceso por todos aquellos pueblos que siguen sometidos por la delincuencia, por la corrupción, que eran los dos gendarmes, pues, que prácticamente custodiaban el país. Nuestros hermanos internacionales, nuestros salvadoreños internacionales, se les devolvió la ciudadanía, se les devolvió la nacionalidad y se les permitió participar de forma expedita en el proceso electoral, y ellos devolvieron ese gesto liderado por el presidente Nayib Bukele a través de una participación masiva, ¿no? O sea, nunca antes en la historia de nuestro país, y en términos relativos, ¿verdad?, una participación de lo que algunos llaman la diáspora, que supera en mucho, en términos relativos, a la participación de diásporas de otros países. Entonces, eso fue lo que vimos. Por lo tanto, estamos hablando de cómo el 4 de febrero nuestra democracia se universaliza. Vimos cómo nuestra democracia llegó hasta todos los lugares en los cuales hay al menos un salvadoreño, y eso es una fiesta, pues. O sea, estamos viviendo realmente lo que significa la democracia, y estamos viviendo realmente lo que significa ejercer el poder popular a través del voto. Los únicos que han querido empañar este proceso, obviamente por intereses no solo personales, sino que intereses también institucionales, han sido los de la oposición. Solamente ellos han querido empañar este proceso, pero la respuesta y los resultados que estamos viendo en este escrutinio que se está realizando por parte del Tribunal Supremo Electoral son más que evidentes, son más que apabullantes. Para decirlo con las palabras del presidente, es una oposición pulverizada, es una oposición deslegitimada, y es una oposición al final negacionista, pues. O sea, yo he definido a esta oposición en El Salvador como una oposición negacionista, porque son ellos los que han negado todo el daño que le causaron a la población durante 30 años. Son ellos los que niegan la existencia de más de 120,000 asesinados en una guerra social de pobres contra pobres, ¿verdad? Son ellos los que niegan todos los actos de corrupción que cometieron de forma institucionalizada. Entonces, por lo tanto, eso los convierte en una oposición negacionista, y viendo lo que está sucediendo en este momento, también es una oposición con tinte fascista, porque todo lo que está sucediendo en este momento tiene todo el tinte de un acto deliberado, ¿verdad?, de pensamiento fascista. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ese es el enfrentamiento que estamos teniendo, y es un enfrentamiento entre el 97% de la población contra un 3% de la población, y por lo tanto este triunfo histórico, estos hechos históricos que hemos vivido, por ejemplo, el hecho de que el presidente Nayib Bukele haya sido electo con el más alto porcentaje de aprobación en cualquier elección presidencial en el mundo, ese es un hecho histórico que se vuelve aún más relevante porque se logra ese porcentaje de aprobación después de una gestión, ¿ya? Por lo general, lo que hemos tenido, bueno, lo que han tenido casi todos los países del mundo, son presidentes que inician la gestión en positivo y la terminan en negativo. En el caso de Nayib Bukele, lo que hemos visto es una gestión que, en lugar de ir decreciendo en aceptación y popularidad, ha ido aumentando, esa popularidad ha ido aumentando, y entonces eso hace aún más significativo, relevante y democrático que haya sido electo con el porcentaje más alto a nivel mundial. Sí, porque imagínese usted, al Partido Arena se le permitió gobernar, fue cambiado porque sus actos de corrupción lo llevaron a lo que son ahora. El FMLN de igual manera tuvo la oportunidad y fue cambiado por sus actos de corrupción, que lo tienen ahora donde está. A diferencia del presidente Nayib Bukele, que se le dio la oportunidad y la gente viene y lo ratifica en una segunda vez. Y lo ratifica con hechos históricos, pues. Por ejemplo, el presidente Nayib Bukele gana la presidencia en 2019 en lo que fue verdaderamente una rebelión electoral, ¿verdad?, y lo hace contra todos los obstáculos.
¿ya? Un Tribunal Supremo Electoral totalmente genuflexo a los intereses de los dos partidos del bipartidismo. Todas las maniobras que hicieron para impedir su candidatura, ¿verdad? No tener ningún tipo de respaldo más que la aceptación y el cariño de la población que se había ganado en su gestión en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador. Entonces él gana en una verdadera rebelión electoral, la primera rebelión electoral en América Latina, gana las elecciones. Pero primeros meses de mandato, le montan la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional de entonces, le monta un gobierno paralelo, y allí es donde mostró toda la cara de perversidad que tiene esta oposición, ¿verdad? Porque ese gobierno paralelo que le montaron fue para desmontar todas las acciones que iban en beneficio de la población, y principalmente la lucha en contra de el principal problema que como población teníamos, que era la delincuencia terrorista. Bloqueaban todo. Bloqueaban todo porque ellos vivían precisamente de la delincuencia, porque habían montado o habían organizado un estado delincuencial, donde la corrupción, la impunidad iban de la mano, y la gobernabilidad era más bien un pacto entre corruptos, porque lo que existía realmente en ese entonces era, como gobernabilidad, lo que existía era el traspaso de maletines negros, y entonces había gobernabilidad entre ellos, o sea, entre los partidos. Pero en el territorio la gente estaba siendo asesinada, pero en el territorio la gente tenía que salir huyendo del país, ¿verdad?, por temor a ser asesinado o que fueran asesinados sus familiares. Entonces esa era una gran conspiración la que montaron. Eso es lo que querían ellos refrendar con ese gobierno paralelo, pero el pueblo salvadoreño, la inmensa mayoría, se dio cuenta de esa conspiración de sangre de la oposición, y en 2021 realiza la segunda rebelión electoral más importante de América Latina, porque contra todos los obstáculos que ponía la matemática electoral basada en los residuos, ¿verdad?, contra esos obstáculos, la población le da a Nuevas Ideas mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. ¿Qué fue lo que sucedió a partir de entonces? Un vínculo orgánico entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y fue eso precisamente lo que nos permitió superar el principal problema, o casi superar el principal problema, que es el de la delincuencia. Y es eso lo que nos permite, como país también, a partir del anuncio del presidente Nayib Bukele de iniciar la guerra en contra de la corrupción, venga de donde venga. Ahora, esta oposición pasó a ser irrelevante, pero todavía tiene cierta capacidad conspirativa y trata de volver a ese pasado. Es decir, la oposición quiere que el pasado no pase. Tiene tentáculos. ¿Ya? Por eso es que ellos, como única propuesta común en tanto oposición, lo que ofrecían era desmontar todo lo que tenía que ver con la seguridad ciudadana, porque a lo que le apuntaron, o sea, los votos a los que le apuntaron eran los votos de los familiares de los delincuentes terroristas encarcelados. Esa era la población que iban a mover, porque de ahí eso de que iban a dar capiruchos, cumas, eso fue parte del folclore, un poco para masificarse. Y ahí empieza, la conspiración, un poco para desviar la atención de su propuesta estratégica, que era darle marcha atrás a todo lo que se ha hecho en materia de seguridad. Entonces, para que la gente pasara desapercibido eso, y para que algunos votaran por lástima o porque les parecía con ciertos tintes de payaso algunos candidatos, ¿verdad?, empezaron a ofrecer tipos de cosas tales como capiruchos, cumas, sopa de patas, qué sé yo, una serie de tonteras, que el objetivo de ellas era desviar la atención, mientras lo que estaban apuntándole, o sea, la propuesta estratégica de ellos era darle marcha atrás a toda la seguridad. O sea, ver de nuevo a nuestra población contando muertos, ver de nuevo a nuestras madres y padres, ¿verdad?, con el corazón en la mano o con el corazón en la garganta, porque sus hijos se tardaron en llegar de la escuela o del trabajo. Ver de nuevo expropiadas las casas de los trabajadores a manos de las pandillas.
ver de nuevo cómo la amenaza era la principal, digamos, asesora electoral, y esa era la propuesta. Entonces trataron de desviar la atención con esa serie de payasadas que hicieron, ¿verdad? Y que supuestamente formaba parte del folclore electoral, pero ya cuando estamos analizando en frío todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Nos damos cuenta de que vienen de conspiración en conspiración. Entonces, aquella traición más grande de la historia que cometieron estos países en contra del pueblo salvadoreño, ¿verdad?, se replica como que si fuera un sismo, ¿verdad?, con otras traiciones, tales como conspirar en contra del proceso electoral o conspirar también contra todos aquellos factores que le están dando ese perfil democrático a nuestra sociedad. Y solo te voy a poner un caso, ¿no? O sea, la oposición siempre vivió de un sistema electoral restrictivo, siempre vivió del abstencionismo. O sea, ellos producían y reproducían el poder a partir de sus votos duros. Por eso es que ellos jamás permitieron que nuestros salvadoreños en el exterior votaran. Y eso se ve reafirmado en estos días también, porque fue el Partido Arena el que se opuso a que se diera un día más para que todos aquellos salvadoreños que se habían movilizado a votar y que no pudieron hacerlo, pues porque se terminó el horario, ¿verdad?, no lo hicieran. Entonces, entre líneas y a veces de forma burda, ellos están reafirmando su perfil perverso, lo que me ha llevado a mí a definirlos también como un fascismo negacionista. Eso es lo que es la oposición, ¿no? En términos doctrinarios es un fascismo negacionista, y eso es lo que le están ofreciendo a la población, ¿no? Y eso es lo que explica todas las acciones que están llevando a cabo en este momento para deslegitimar el proceso electoral, no solo más significativo de nuestra historia, sino que el más importante, porque por primera vez se ha ejercido el poder popular en las urnas. ¿Ve por qué le digo que su análisis es bien profundo? Porque yo no lo había visto de esa manera que usted lo está planteando. Y seguramente tenemos muchísimo más que hablar. Y queremos actualizarlos de lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral, específicamente en el hotel sede del escrutinio final. Y por eso nos vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero periodista William Chanta. Él se encuentra ahí donde está sucediendo la información, donde están aconteciendo los hechos. Y le damos paso en este preciso instante. Adelante, buenas noches, William. Buenas noches, Héctor. Como tú lo dices, seguimos acá llevándole la información a todos los salvadoreños de lo que está ocurriendo en este hotel, donde se están verificando voto a voto para darle transparencia al hecho de las elecciones y demostrar claramente, contundentemente, quién es el presidente. Te cuento, las personas que integran las mesas de cada una de en este caso el departamento de San Salvador, ya se encuentran al 100% para continuar el escrutinio de los votos. En este momento vamos a ver la mesa número 7, que tiene a cargo la distribución de los votos del municipio de San Salvador Este. En el distrito de San Martín ya fue contabilizado al 100%. Solamente harían falta los distritos de Ilopango, Soyapango y Tonacatepeque, lo que está demostrando el avance que se va obteniendo cada momento conforme las mesas se van poniendo de acuerdo, y asimismo el proceso sigue avanzando de mayor transparencia. Vamos a observar por otro momento aquí cómo está el ambiente en esta zona. Podemos ver siempre autoridades de las diferentes entidades validando que todo esté ocurriendo con seguridad. Aquí tenemos elementos de la Policía Nacional Civil resguardando los archivos de elecciones, que sabemos que también son muy importantes y que también ellos se van a quedar custodiando cuando finalice el proceso de escrutinio, al menos este día que se espera finalice a las 10 de la noche. Por otra parte, Héctor, también hemos tenido diferencias en otra mesa, la mesa número 6, en donde hubo una leve discusión entre los representantes de los diferentes partidos políticos, ya que existía la acta que validaba el Tribunal Supremo Electoral y también la Fiscalía General de la República, pero los partidos políticos, al no tener esta acta, querían dilatar más el proceso, por lo que se tuvo que hacer una pausa para luego continuar
y tener los datos de lo que va a ocurrir en esa mesa sobre las elecciones y las papeletas presidenciales. Excelente, gracias por esos datos y por esa información. Un elemento más, William, ¿hasta qué horas van a estar los integrantes de estas mesas, tomando en cuenta que se instalaron hasta bastante tarde, más o menos 5 más o menos de la tarde? Exacto, como tú lo dices, estaba previsto que esto iniciara a las 8 de la mañana, luego dijeron que a la 1 de la tarde, pero cuando se sentaron fue realmente a las 5 de la tarde para empezar a trabajar. Se hizo una pausa a eso de las 6 de la tarde, lo que atrasa más el proceso, y se espera que esto finalice hoy a las 10 de la noche. Y para que mañana se vuelvan a instalar, sabemos de que este tipo de tiempo es bastante, se va programando, se va postergando, lo que no va favoreciendo al avance más ágil del conteo de votos. Muchas gracias por esa información desde el lugar donde están sucediendo los acontecimientos en el hotel sede del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, William Chanta, por este contacto. Muy bien, y al mismo tiempo queremos también explicar que el Tribunal Supremo Electoral, ante la desinformación sobre la vulneración de la cadena de custodia de los paquetes electorales, ha emitido un comunicado en el que está prácticamente afirmando que no existió ningún tipo de vulneración en ese contexto, en el marco del proceso y la custodia de los documentos desde que salen del centro de votación hasta que son llevados a donde son procesados cada uno de estos elementos. El tribunal, ante las diferentes noticias, afirmó que están desmintiendo esta situación, lo que echa una vez más al traste lo que la oposición del país estaba mencionando, que se habían perdido ciertos documentos y que no tenían certeza de si habían sido trastocados o no. Viene el tribunal, les corrige la plana y dicen: no, señores, no ha existido vulneración en el proceso de custodia de esta documentación. Y al respecto, le pregunto a usted, ¿cómo ve que el tribunal ahora venga y dice: no, no es así, partidos políticos? Lo vemos en pantalla. Mira, realmente lo que está sucediendo en este momento de parte de la oposición es una conspiración. O sea, esta oposición está conspirando contra el proceso electoral y el mecanismo que ha buscado para conspirar es tratar de deslegitimar el proceso electoral. Ahora, deslegitimar el proceso electoral con resultados tan contundentes como los que hemos tenido es deslegitimar la voluntad ciudadana. Eso es lo que está tratando de hacer la oposición, ¿no? Entonces, acá en lo que hay que fijarnos es no en lo que está haciendo, sino cómo lo está haciendo. Y ese cómo nos lleva a pensar que lo que están usando es una táctica fascista para generar zozobra. Eso es lo que están haciendo. Entonces, solo en la mente de un fascista se le pudo haber ocurrido que ante un proceso electoral en el cual la inmensa mayoría está decantada por darle continuidad a lo que se está haciendo, entonces solo una mente fascista puede tratar de deslegitimar ese proceso, deslegitimando a la población, ¿no? Ahora, el chivo expiatorio en este intento de deslegitimación del proceso electoral, el chivo expiatorio es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿cómo generas tú dudas en el proceso electoral? Deslegitimas al tribunal. Entonces, ha empezado a acusar al tribunal de una serie de situaciones, ¿verdad?, que pretenden empañar. Ellos saben que sea el conteo voto por voto, medio voto por medio voto, sea como sea el conteo, los resultados son los mismos, pero lo que quieren es deslegitimar el proceso. Chivo expiatorio, Tribunal Supremo Electoral. Se le hace el juego a la oposición cuando tú empiezas también a cuestionar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral con todas las falencias que pudo haber tenido. Estamos hablando de un proceso electoral que el mismo porcentaje de aprobación hacia un solo lado lo está legitimando, ¿no? Ese es el cómo. Ahora, hay que fijarnos también no en lo que están diciendo, sino en lo que están pensando, ¿ya? Nosotros fácilmente nos damos cuenta qué es lo que están diciendo, que el presidente no tiene apoyo, que
han sido manoseados los documentos electorales, bueno, han mencionado una serie de situaciones, pero en realidad lo que están pensando es, por un lado, al hacer este tipo de señalamientos, tratar de repetir las elecciones, pero estas elecciones saben que los resultados serían los mismos. Sin embargo, ellos están proponiendo eso porque quieren llegar al 3 de marzo medianamente vivos. Medianamente vivos. Y solo así lo garantizan, sembrando. Ahora, ¿y por qué disensión? quieren llegar medianamente vivos? Porque si no llegan así, el voto duro e incluso el voto criminal se les iría, se les correría. Entonces quieren llegar medianamente vivos ahí. Obviamente repetir el proceso electoral sería un triunfo para la oposición. Eso no va a ocurrir porque no hay ninguna causal que amerite repetir el proceso electoral, pero esa es parte de la estrategia fascista que ellos están utilizando. Entonces, como no pueden movilizar a la ciudadanía para que presione, pues si realmente tuvieran el respaldo de buena cantidad de personas, lo veríamos en la calle. Pero como no pueden movilizar a la ciudadanía, movilizan a los rumores, ¿ya? Movilizan a los fantasmas de la zozobra. Como no pueden movilizar la verdad, movilizan los chambres, movilizan el yo vi, movilizan el me contaron. Él dice Entonces que están movilizando prácticamente todo lo que son los espectros del pasado para tratar de impedir que los salvadoreños sigamos caminando hacia el futuro. La estrategia está clara, la conspiración al final cae por su propio peso, de legitimar el proceso, chivo expiatorio, Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral que está compuesto, hay que decirlo, por personas que fueron llevadas ahí por estos partidos políticos que hoy están haciendo esta gran conspiración. La segunda gran traición de esta oposición en contra del pueblo salvadoreño. Ya hicieron la más grande, ¿no?, con esa guerra social de pobres contra pobres, y hoy están montando la segunda gran conspiración porque están atentando contra el proceso democrático en uno de los factores que lo produce y reproduce en términos formales, que es el proceso electoral. Entonces, esta es una segunda gran traición. A lo sumo, quienes podrían movilizarse para exigir que las elecciones en el plano legislativo se repitan son los familiares de aquellos que están presos porque quieren sacarlos de la cárcel, ¿no? Pero como no pueden movilizarlos, ¿verdad? Entonces, ahí está el fantasma de las amenazas, está el fantasma de la zozobra. No pueden tomar como asidero la verdad, entonces empiezan los chambres. Y eso lo hemos visto en las redes sociales, pero acá la posición de la población es tan contundente en favor de darle continuidad a este proceso que eso no va a prosperar. Esa zozobra que quieren sembrar no va a prosperar. Y dicho esto, yo creo que ya la cuestión del análisis de esa gran conspiración que se está haciendo, o de esos llamados, ¿no?, así a prácticamente atentar contra la seguridad del Estado, yo creo que eso ya es materia fiscal. delictiva. A mí me parece que ya es materia fiscal porque definitivamente algo huele mal en toda esta táctica fascista que está utilizando la oposición, ¿verdad?, para robarle, así literalmente, robarle al pueblo salvadoreño no solo el triunfo expresado en términos electorales, sino que también robarle al pueblo salvadoreño esta democracia que estamos construyendo. Entonces sería un robo político. Eso es lo que pretenden hacer. Y acá hay que decir que al final, ¿no?, al final de todo este proceso, el candidato que salió más dignamente, ¿verdad?, de esta participación electoral que tuvo fue Joel Sánchez, que es el único que reconoce el resultado, el único que reconoce la contundencia, ¿verdad? Y al final resultó ser Joel Sánchez. Hoy sí me acuerdo del nombre, antes no me acordaba del nombre. Resultó ser él el que sale más dignamente reconociendo los resultados. Los votos no me favorecieron, dijo ¿Sí? en un comunicado que emitió ahí. Y tiene razón, si eso es lo que ha sucedido. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué están pidiendo o están haciendo toda esta laraca o todo este berrinche los de la oposición?
es precisamente porque quieren robarle al pueblo salvadoreño este sistema democrático que estamos construyendo. Pero, repito, los resultados son tan contundentes que no lo van a lograr. Pero yo creo que en esta ocasión en particular sí hay que llevar esta conspiración, hay que llevarla a nivel fiscal, porque tampoco podemos permitir que, así como antes le quitaron la vida a miles y miles de salvadoreños, hoy le quiten la posibilidad de la democracia a esos que sobrevivieron a la era de la gran delincuencia. Entonces, no, hay que ver no el qué están haciendo, sino cómo lo están haciendo. No hay que escuchar lo que dicen, hay que interpretar lo que piensan. Y después de hacer eso, por lógica elemental, lo que queda es una conspiración en contra del sistema electoral, en contra del sistema democrático, y como chivo expiatorio, Tribunal Supremo Electoral. Ese es el punto, ¿no? Y tratar de alguna forma de, como te digo, llegar, aunque sea arrastrados al 3 de marzo, para que a su voto duro no se corran. Perfecto. Pero como siempre sucede, ¿no? Yo creo que les va a salir, como decía mi abuela, el tiro por la culata. Y seguimos analizando el contexto de las elecciones, porque elecciones no solo es el día de la votación, sino también los actos preparatorios y también los actos futuros, que son los que estamos viviendo en este momento, en este caso, el conteo final de los votos. Y con nuestro invitado de hoy, René Martínez, platicábamos un poco sobre que el Tribunal Supremo Electoral, entre otras cosas, ya desmintió a los partidos tradicionales que argumentaban que se les había perdido la documentación y que no había existido una cadena de custodia de las actas y de los datos que deben ser cotejados en el escrutinio final. Sin embargo, el TSE, como decimos, lo ha pronunciado hace tan solo unos momentos. Le pido a mi productor Mario Zelaya que coloque ahí mismo en pantalla el gráfico que estaba mencionando anteriormente para que leamos juntos con los salvadoreños qué es lo que dice el Tribunal Supremo Electoral en este tema sobre la logística desarrollada específicamente para la recolección de los paquetes. Ahí lo tenemos. Muchas gracias, estimado productor. La comunicación oficial del Tribunal Supremo Electoral dice justamente eso, y detengámonos en el comunicado, en el párrafo número 2. Exactamente dicen que la logística desarrollada para la recolección de los paquetes cumplió con los plazos establecidos en la ley y que todo envío y devolución de paquetes fueron acompañados, escuchen, por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Electoral y la Junta de Vigilancia Electoral. La Junta de Vigilancia, recordemos, está conformada por varios partidos políticos, no solamente por elementos del tribunal como tal, aspecto técnico, pero bajo la custodia de la Policía Nacional Civil, además, en todos los escalones de su traslado. Por tanto, dicha cadena de custodia en ningún momento ha sido vulnerada y además se adjuntan las firmas de los magistrados, de todos los magistrados del ente colegiado. Observen ustedes ahí, esto pues está echando al traste ese argumento de la oposición de decir que se les perdieron los papeles, que se les perdió la documentación y que no tienen certeza de sus propios números ahí en este proceso de escrutinio final. ¿Cómo lo ve usted? Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Como no puedes movilizar la verdad, moviliza los rumores. Sí. Ya el rumor de que la cadena de custodia se vio comprometida, movilizas el rumor de que hubo manoseo en el traslado electrónico o en el voto electrónico, en el caso del voto remoto ejercido por nuestros compatriotas. O sea, empiezas a movilizar los rumores y eso nos lleva a la otra parte de esta conspiración fascista. Fíjense bien cómo lo estoy diciendo, la conspiración fascista de la oposición, que es la de tratar de generar la incertidumbre suficiente, ¿verdad?, a través de esos rumores. ¿En función de qué? En función de mantener vigencia, en función de tener propaganda gratuita, no por lo que va a suceder ahora, sino para el 3 de marzo, ¿ya?
Entonces ellos están buscando propaganda gratuita, lanzas un rumor, empiezas a tratar de resolver el rumor o a desmentirlo, y entonces en esa medida tienen cierta vigencia, que eso es coherente pues con la estrategia que utilizó el Chino Flores, va de decir tonteras, para que con esas tonteras mantenía vigencia, y más de algún voto se le fue, pues, digamos, un voto de caridad en este caso, ¿no? Pero en el caso particular del FMLN, yo creo que la principal bofetada a ellos, y lo que los define tal cual, ¿no? Que pueden ser cualquier cosa, menos izquierda. La principal bofetada la da una noticia publicada en los términos en que fue publicado por el periódico Granma de Cuba, en el cual no solo se reconoce el triunfo del presidente Nayib Bukele, el joven presidente Nayib Bukele, dice el comunicado, sí, por su lucha en contra de la delincuencia, que era el principal flagelo de la población salvadoreña, y ahí va una serie de elogios, y esa es la principal bofetada, y es quitarle la máscara de izquierda que tiene o que quiere tener el FMLN para verlo tal cual, ¿no? Una derecha con discurso de izquierda que al final termina siendo una derecha, una izquierda fascista en todo caso, porque generar zozobra en la población o tratar de robarle a la población el sistema electoral y la democracia que está construyendo es un acto fascista, que impensado, ¿no? Impensado en cualquier persona que se pudiera definir de izquierda, la izquierda originaria, la izquierda que luchaba por una utopía. Entonces, esta gran conspiración de la oposición, delegitimando el proceso, lanzando rumores, poniendo como chivo expiatorio al Tribunal Supremo Electoral, tratando de generar zozobra en la población, ¿verdad? Ha sido una conspiración muy grande. Solo veamos los personajes que están, ¿no?, alrededor de toda esta conspiración, y a lo sumo, y siendo benévolos tal vez alguno de los candidatos opositores, lo que está es preocupado porque no ganó un puesto, ¿verdad? Porque no ganó un cargo, pero lo que yo sí les puedo anticipar a todos estos líderes y funcionarios de la oposición es que como políticos están acabados, están acabados. Si quieren que puedan buscar una forma de ganarse la vida haciendo cualquier cosa menos política, porque tener una mentalidad de corte fascista, ¿verdad?, y tratar de robarle al pueblo salvadoreño un triunfo electoral muy merecido, pues, después de venir de sufrir en carne propia lo que significa estar conviviendo en una sociedad que no era apta para seres humanos, ¿verdad? Ese es un crimen de lesa humanidad para mí. Esa conspiración que están haciendo es un crimen de lesa humanidad, porque atenta, más que atentar contra el resultado electoral, ¿verdad?, atenta en contra de la voluntad ciudadana. Esa voluntad ciudadana está expresada, y si estamos en el marco de una democracia electoral, tú tienes que respetar esa decisión. Ahora, como partido, si acaso fueran una oposición medianamente digna, como partidos opositores, no solo perdedores, sino que apoyados por la población, lo que tendrían que estar haciendo es recomponiéndose y, en el mejor de los casos, enterrando esos instrumentos partidarios que lo que nos recuerdan a nosotros nada más es el luto, toda la conspiración de sangre, todo el miedo, toda la zozobra en el cual mantenían a la población, todas las privatizaciones que impulsaron, ¿no? Es decir, todo el robo de toda nuestra riqueza nacional que fue a parar a manos de corruptos en decenas y no centenas de millones de dólares, ¿verdad? Y muchas familias que han sido condenadas por estos partidos a una cadena perpetua de dolor, ¿no? Porque ningún familiar que le hayan asesinado a su hijo va a dejar de sentirlo, y esa es una condena a cadena perpetua de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Okay. Eso explica por qué el desborde, la emoción, la motivación, el entusiasmo de nuestros salvadoreños internacionales emitiendo el voto remoto
o emitiendo el voto en los 81 puestos que fueron habilitados. Entonces explica el entusiasmo de la gente. ¿Por qué? Porque sentían recuperar su país, porque sienten en este momento que pueden regresar a él y vivir no solo dignamente, sino que vivir en paz y en seguridad. ¿Sí? Y eso es, como te digo, es una hazaña histórica que les guste o no les guste a muchos, o bueno, en este caso sería les guste o no les guste a ellos, que son pocos, y que van a terminar siendo más pocos todavía, ¿verdad? Eso ha sido liderado por el presidente Nayib Bukele. En este caso, ¿qué opinión le merece a usted que el partido Arena haya presionado al tribunal para que no se abran centros de votación en el exterior? Totalmente coherente con su pensamiento político, ¿no? Un pensamiento político que en ese aspecto fue compartido totalmente, no solo por el FMLN, porque al final terminaron siendo un mismo monstruo de dos cabezas. O sea, el FMLN terminó siendo el ala izquierda de la derecha, ¿verdad? Para definirlo en términos tremendo. políticos, el FMLN terminó siendo el ala izquierda de la derecha. Y ese bipartidismo de facto, esa conspiración de la era de la gran delincuencia se sostenía sobre un sistema electoral restrictivo, sobre el abstencionismo, y dentro de lo restrictivo lo principal fue impedir que nuestros compatriotas en el exterior votaran. Ya eso está absolutamente claro, y eso queda ratificado con esta petición de Arena de no permitir que se dé un día especial para que voten todos aquellos que no pudieron hacerlo. ¿Y a qué le tienen miedo? Obviamente le tienen miedo a que, según los resultados del escrutinio en el exterior, casi el 100% es voto para Nayib Bukele y para los candidatos a la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque es esta gestión la que les devuelve a ellos la nacionalidad, ¿ya? Entonces, el hecho de impedirles o querer impedirles que voten es coherente con ese pensamiento de democracia restrictiva que tienen. Hay que decir que en el caso, por ejemplo, de las votaciones que se llevaron a cabo en Madrid, la sede de Madrid amplió el horario de votación alrededor de 3 o 4 horas para permitir que todos pues pudieran ejercer el voto. Y es que si lo vemos en términos democráticos, 5 horas después. si lo vemos en términos democráticos, tiene derecho a votar todo aquel que se haya puesto en la fila antes de la hora pactada para terminar las votaciones. Sí. Pero ahí dejaron a miles de personas fuera. Claro que saben que la apabullada va a ser incluso mayor de lo que ya es, ¿verdad? Al abrir un día, pues, para que nuestros compatriotas voten. Pero eso está bien que lo hagan porque, como escribió ahí un ex, ya no tweet, sino que un ex, el presidente Nayib Bukele, donde dice, miren, todos nuestros compatriotas, recuerden quiénes se han opuesto de nuevo a que ustedes puedan ejercer el voto de forma extemporánea, porque la logística o todo lo que fue la preparación del proceso desbordó lo que se esperaba, y por eso es que muchos se quedaron sin votar. Hemos visto imágenes de compatriotas en el frío, bajo la lluvia, Sí. ¿sí? Parados durante horas, pero sin perder la sonrisa. Y eso es lo más que puede hacer a nosotros que estamos acá reinventando el país, es llenarnos de orgullo, pues. ¿Verdad? Nos sentimos orgullosos del trabajo y de la motivación de nuestros compatriotas en el exterior, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos de ellos, y es un merecido reconocimiento también a todo el esfuerzo que ellos han venido realizando, ¿verdad?, para sostener, digamos, este país durante la era de la gran delincuencia. Si es que esos compatriotas a los que Arena no quiere que se les deje votar, son los compatriotas que mandaron en estos 30 años del bipartidismo alrededor de 150.000 millones de dólares en remesas. ¿Dónde fueron a parar esos 150.000 millones de dólares? Sí. Entonces,
cualquier esfuerzo, cualquier gasto, cualquier excepción que se pueda hacer con nuestros compatriotas es más que merecido y más que justificable, pues, Claro que sí. ¿verdad? Porque ellos no pusieron horario para trabajar y mandar la remesa. Ellos no pusieron horario para soportar todos los peligros en su travesía hacia otros países. Ellos no pusieron horarios también para sentir la nostalgia de haber dejado a su país, a su familia, en medio del peligro. Entonces, es un reconocimiento, pero como digo, con esta gestión y particularmente con las elecciones del 4 de febrero, aunque salte como quiera saltar la oposición, la democracia en El Salvador se ha universalizado. Muy bien, se nos acabó el tiempo y le queremos agradecer su tiempo también para estar con nosotros. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y estoy agradecido contigo por tu preferencia. Y espero que el día de hoy tengas un buen día. Y como ya sabes, ha llegado la hora de poder saludar a mis últimos 5 suscriptores que comentaron primero en mi video anterior. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en un próximo video. Nos vemos. Que Dios te bendiga.